Buenos días, yo soy la doctora Bárbara Aguirre y en esta presentación veremos examen oftalmológico básico. La siguiente presentación fue realizada en conjunto con la doctora Valentina Cisterna del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Los objetivos de la siguiente presentación son: 1. Realizar una anamnesis enfocada en la detección de patologías oftalmológicas. Realizar el examen oftalmológico externo sabiendo reconocer signos patológicos, saber medir la agudeza visual, familiarizarse con la biomicroscopía conociendo sus ventajas y limitaciones, realizar un fondo de ojo con oftalmoscopio directo en forma adecuada y reconocer cada vicio de refracción y su forma de tratamiento. Respecto de la anamnesis, como en cualquier evaluación médica, es importante identificar con claridad el motivo de consulta, el inicio y la periodicidad de los síntomas, el tiempo de evolución de estos síntomas, de la presencia o no de dolor ocular y, en caso de existir un dolor ocular, poder caracterizarlo de manera adecuada. Indagar respecto de si hay o no cambios en la agudeza visual del paciente, si hay presencia de secreción o enrojecimiento ocular, entopsias, fotopsias, diplopia, astenopia, cefalea o de cualquier otro síntoma asociado. Respecto a los antecedentes oftalmológicos personales, es importante averiguar sobre patologías oftalmológicas crónicas, controles oftalmológicos previos, cuándo fue el último control oftalmológico del paciente, uso o no de lentes, de colirios, o si está recibiendo algún tratamiento específico, ya sea crónico o reciente, y si el paciente tiene algún antecedente de trauma o de cirugía ocular previa. En cuanto a los antecedentes mórbidos personales, preguntar por antecedentes, obviamente, de todas las enfermedades crónicas, como diabetes y su respectivo control metabólico, el último fondo de ojo dilatado que se realizó el paciente, hipertensión arterial, patologías infecciosas, fármacos que utiliza el paciente de forma crónica, alergias, etc. Respecto a los antecedentes oftalmológicos familiares, es importante indagar sobre patologías que puedan tener algún componente genético. Preguntar por antecedentes familiares ciegos, antecedentes de glaucoma, alta miopía, desprendimiento de retina, y en niños siempre es importante preguntar respecto de antecedentes familiares de estrabismo, entre otras patologías. En las siguientes dos diapositivas veremos algunas imágenes de examen oftalmológico externo. Lo primero es evaluar al paciente en su contexto general, si presenta alguna posición, por ejemplo, anómala de la cabeza, que podría estar relacionada con alteraciones de la motilidad ocular, nistagmus u otras patologías oftalmológicas. Evaluar la fascia del paciente, la simetría facial del paciente, inspeccionar su piel, los tejidos periculares, evaluar la presencia de alteraciones palpebrales, como tosis o retracción, como se pueden ver en algunas de las figuras de la diapositiva, observar si el paciente logra de forma correcta la apertura y el cierre de sus párpados, observar si hay alteración del globo ocular, de presencia de exoftalmo o enoftalmo, como también se puede observar en la figura inferior izquierda de la pantalla, observar si hay alguna posición anómala de la mirada, evaluar la posición de la mirada, fijarse si hay o no desviación. Recordar siempre que es importante constatar la lateralidad de las lesiones pesquisadas. La agudeza visual es la capacidad de distinguir dos puntos como separados. Dependiendo de la edad del paciente, se mide a través de diferentes métodos y se mide para lejos y para cerca. La toma de agudeza visual debe ser previa a cualquier otra exploración y tiene gran valor funcional e implicancias en la valoración y pronóstico del paciente. La agudeza visual para lejos en aquellos pacientes que colaboran se mide a través de una tabla de Snellen, como la que se ve en la diapositiva. Esta se ubica a 6 metros, 20 pies del paciente y se evalúa primero la agudeza visual sin corrección, luego con sus lentes y luego la agudeza visual mejor corregida que uno pueda lograr a través de la utilización de una montura de prueba y lentes, esferas, cilindros u otros lentes accesorios. Siempre se evalúan ambos ojos por separados, ocluyendo el ojo que no se examina. Si el paciente no logra ver los optotipos más grandes de la tabla de Snellen, se le puede pedir que se acerque a 1 metro de la tabla y ver si en esa posición logra verlos. Si no, se sienta nuevamente y a 1 metro de distancia del paciente se le pide que cuente los dedos de la mano del examinador. En caso de no verla, el examinador vuelve a acercarse y si no logra contar los dedos o no logra ver los movimientos de la mano, puede acercarse aún más al paciente y ver si es que logra ver proyección de luz a través del oftalmoscopio directo. Se registra la mejor agudeza visual lograda en cada ojo.
Para cerca se evalúa a través de una cartilla de prueba ubicada a unos 30 centímetros de distancia del paciente. El agujero estenopeico es un instrumento que se utiliza para evaluar si la causa de disminución de agudeza visual es por ametropía. Es decir, que si la agudeza visual del paciente mejora con el agujero estenopeico, este probablemente tiene un vicio de refracción que mejoraría con el uso de lentes, y de lo contrario, si no mejora con el uso del agujero estenopeico, la causa de disminución de agudeza visual es de otro origen. Un agujero estenopeico de 1,25 milímetros corrige 3 dioptrías esféricas y 1,5 dioptrías cilíndricas. La emetropía es la visión normal 20/20 sin lentes. Los vicios de refracción se pueden diferenciar a grandes rasgos entre miopía, hipermetropía y astigmatismo. La miopía generalmente es causada por un largo axial aumentado, donde el punto focal se produce delante de la retina y los pacientes tienen una mala visión de lejos y buena visión de cerca. Como se puede apreciar en la imagen, esto se corrige con lentes esféricos minus o bicóncavos. Otras causas de miopía pueden ser aumento de la curvatura corneal, queratocono, cataratas o diabetes mellitus descompensada, galactosemia y otras enfermedades sistémicas. La hipermetropía, a diferencia de la miopía, es causada generalmente por un largo axial más corto, donde el punto focal queda detrás de la retina. En este caso, el paciente ve mal de lejos y de cerca, y se corrige con el uso de lentes esféricos plus o biconvexos. Otras causas de hipermetropía son cambio de conformación del cristalino, diabetes mellitus descompensada, disminución de la curvatura corneal, edema macular, tumor retrovulvar, entre otras patologías. El astigmatismo es un vicio de refracción que produce dos líneas focales en vez de un solo punto focal. Generalmente se produce por una alteración de la curvatura corneal y produce una visión borrosa tanto para lejos como para cerca. Se corrige con el uso de lentes cilíndricos. La presbicia es una patología asociada al envejecimiento y se manifiesta de forma progresiva en mayores de 40 años. Con la edad, el cristalino pierde gradualmente su capacidad de acomodación, perdiendo así la capacidad de enfocar de forma adecuada para cerca. Se corrige con lentes esféricos plus. El test de Hirschberg. Este es un test binocular que se basa en los reflejos corneales iluminando con un oftalmoscopio directo a unos 30 o 40 centímetros del niño. Es normal cuando el reflejo cae en el centro pupilar. El valor del reflejo está expresado en grados, utilizando el borde pupilar y el limbo como referencia anatómica, y permite diagnosticar endotropias, exotropias, hipo o hipertropias dependiendo de la ubicación del reflejo corneal. Así como también nos permite diferenciar a un pseudoestrabismo, generalmente asociado a un epicanto, en donde el reflejo corneal estará en el centro pupilar. El Covert Test es un examen utilizado para detectar el estrabismo. Permite diagnosticar forias o tropias. En términos generales se puede clasificar en tres tipos: el Covert Test intermitente, alternante y el Prisma Covert Test. El Covert Test intermitente detecta las tropias. En este test se ocluye un ojo y luego el otro, pero entre ambas oclusiones el paciente recupera la visión binocular. El examinador debe observar si hay o no movimientos y la dirección de estos para poder realizar el diagnóstico. El Covert Test alternante permite detectar forias. En este test se ocluye un ojo y luego el otro sin que el paciente tenga recuperación de la visión binocular. Al igual que en el caso anterior, se observa la presencia y dirección de los movimientos oculares. El Prisma Covert Test nos permite cuantificar la desviación. Se utilizan prismas sobre el ojo desviado y se realiza un Covert Test alternante cuando se logra una ortoforia y corresponde a la cuantificación de la desviación. El test de Tismu es uno de los tests más utilizados para evaluación de estereopsis. Este se basa en la observación binocular de imágenes con uso de gafas polarizadas, en donde se observan los objetos con sensación de profundidad. Consta de tres tipos de imágenes: mosca, animales y círculos, que permite evaluar la estereopsis gruesa y fina. Los resultados alterados de este test nos pueden orientar a la presencia de una ambliopía o estrabismo, con pérdida de visión binocular. Campo visual es el área del espacio que logra percibir un ojo mientras fija un punto determinado. El campo visual por confrontación nos permite evaluar de manera sencilla el campo visual de un paciente. Para realizar este examen es necesario que el campo visual del examinador sea normal. Se realiza la evaluación monocular de los 4 cuadrantes del campo visual. Se sienta el paciente frente al examinador a 1 metro de distancia y se ocluye el ojo que no se va a evaluar. El examinador cierra el ojo contrario al ocluido del paciente y se le solicita al paciente que fije su mirada sobre el ojo abierto del examinador. Luego se
se procede a mostrar un estímulo o cuentadedos con la mano del examinador en los diferentes cuadrantes del campo visual y se correlaciona con la visión del examinador, pesquisando en aquellos momentos en donde el paciente no logra ver el estímulo mostrado y el examinador sí logra verlo. Tonometría. Es la medición indirecta de la presión intraocular mediante el uso de un tonómetro. Se puede realizar a través de un tonómetro de contacto aplanático de Goldmann o a través de tonometría neumática. La presión intraocular normal en la población adulta es de 15 más menos 3. Esta puede verse afectada por diferentes factores: genética, ambiente, fármacos, edad, etnia, parpadeo, enfermedades sistémicas, valsalva, entre otras condiciones. La tonometría se usa principalmente para descartar el riesgo de glaucoma. El test de Schirmer. Este es un test que sirve para evaluar un paciente con sospecha de ojo seco. Es un test cuantitativo que mide la producción basal de la lágrima más la incrementada por el reflejo trigeminal. Es una prueba que no incluye riesgo para el paciente y se realiza con tiras de papel que se colocan en el párpado inferior, una tira en cada ojo, sin anestesia, parpadeo normal y se evalúa a los 5 minutos. Luego el papel se retira y se mide en la parte húmeda. Se considera alterado si es que es menor a 10 milímetros. Este test muchas veces se utiliza en medicina para evaluación de pacientes con diagnóstico o sospecha de enfermedades sistémicas, principalmente de la esfera reumatológica como el síndrome de Sjögren. La lámpara de hendidura es un microscopio binocular que cuenta con 3 elementos: un sistema de iluminación, un sistema óptico y uno mecánico, a través del cual se proyecta un haz de luz ajustable que permite la exploración del polo anterior y posterior del ojo. Permite evaluar la transparencia de los medios oculares a través de la iluminación directa e indirecta como la retroiluminación. Tanto el paciente como el examinador deben estar bien situados en la lámpara para poder realizar el examen. La evaluación de cada estructura se realiza desde lo más anterior hacia lo posterior, incluyendo párpados, córnea, profundidad de cámara anterior, iris, cristalino, humor vítreo, nervio óptico y retina. Para realizar la evaluación de alguna de estas estructuras se requiere complementar con el uso de lentes o lupas oftalmológicas. El test de tinción de fluoresceína es un examen donde se utiliza una tinción anaranjada, fluoresceína, en la superficie externa del ojo y luego se enfoca con luz azul. Sirve para realizar evaluación de la superficie ocular en pacientes que consulten por ojo rojo o dolor ocular, o con el objetivo de pesquisar lesiones en la superficie ocular no visible a simple vista. Nos permite, por ejemplo, descartar una erosión o úlcera corneal. Además, esta tinción nos ayudará a caracterizar la lesión y de esta forma orientarnos en su probable etiología, así como constatar la extensión de esta. La oftalmoscopía es el examen que permite la visualización a través de la pupila de los medios transparentes del ojo, retina y nervio óptico. Se utiliza principalmente para poder examinar el fondo de ojo. Estas se pueden realizar de forma directa real e indirecta invertida. Para su realización en atención primaria se dispone principalmente de la utilización del oftalmoscopio directo. La oftalmoscopía directa proporciona una imagen real monocular y de gran magnificación, 15 por. Permite evaluar la papila y la mácula, pero proporciona un campo visual reducido e insuficiente para valorar la retina periférica. El oftalmoscopio directo dispone de un cabezal que tiene lentes, diafragma y filtros que permiten enfocar estructuras de diferentes distancias. Posee un disco que gira en sentido horario y antihorario que permite compensar las ametropías del paciente y del examinador. Respecto a la técnica del examen, para explorar a un paciente se debe situar frente a él y hacia un lado del paciente, colocando el dedo índice sobre el disco para ir enfocando. Hay que solicitarle al paciente que mire un punto lejano. Para el examen del ojo derecho, el oftalmoscopio se sujeta con la mano derecha y se mira con el ojo derecho del examinador, haciendo lo mismo con el ojo izquierdo, o sea, usando el ojo izquierdo y la mano izquierda. Se dirige el haz de luz hacia la pupila del paciente, a una distancia de 15 centímetros aproximadamente, y se observa el rojo pupilar, lo que indicará la transparencia de los medios. Manteniendo un ángulo de 15 grados respecto del eje sagital, el examinador se acerca al paciente a unos 2 o 3 centímetros y sin perder de vista el reflejo, es fácil que lleguemos hacia la papila. En caso de no hacerlo y llegar a una rama vascular, seguiremos el trayecto de esta hasta su origen en el disco óptico. La oftalmoscopía indirecta requiere el uso de lentes o lupas. Generalmente se utiliza un lente de 20 dioptrías e idealmente el paciente debe estar en decúbito en una camilla para una evaluación de los 360 grados. Proporciona una imagen binocular invertida con una imagen 2 a 3 veces el tamaño real y permite una mejor visión de la retina periférica que la oftalmoscopía directa.
Para mejorar aún más la evaluación, podemos combinarla con el uso de indentación, que es una técnica que requiere un mayor entrenamiento. La exploración del fondo de ojo debe realizarse en una habitación con luz en penumbra, idealmente con una buena dilatación pupilar. Se debe evaluar la transparencia de medios. La papila o disco óptico nos va a ayudar, como mencioné anteriormente, a orientarnos en la realización del fondo de ojo. Esta corresponde al ingreso de las fibras ganglionares de la retina. Se debe evaluar su forma, color, diámetro, las características de su reborde y la excavación. También evaluaremos el calibre y tortuosidad de los vasos de la retina. Las arterias son algo más estrechas que las venas, tienen una relación de 2/3, son algo más rojas y brillantes. De la arteria y la vena central de la retina nacen las arterias y venas temporales y nasales superiores e inferiores y sus ramas que respetan la fovea. La retina se visualiza semitransparente, un color rojizo que puede variar dependiendo de la raza y edad del paciente. Va perdiendo su brillo con la edad. Se debe evaluar la mácula, que clínicamente se ve como una zona de reflejo luminoso alterado a 3,5 milímetros temporal y 1 milímetro inferior del borde de la papila. En su parte central está la fovea, que es una zona avascular que clínicamente se visualiza como un reflejo puntiforme. Siempre debemos observar si hay o no lesiones asociadas, y lesiones en esta área de la retina requieren siempre evaluación por un especialista.